Conversar ahora sobre esta controversia con el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, que nos acompaña en un contacto telefónico. Señor Mesa, muchas gracias por recibir el llamado de CNN Chile. Y quería preguntarle, junto con saludarlo en primer lugar, ¿quién, a su juicio, es el responsable de esta crisis diplomática? Le agradezco mucho la invitación. Comenzaré por decir que espero que en mi intervención los adjetivos calificativos que usted me ha hecho escuchar, tanto de las autoridades de Chile como de Bolivia, estén exentos en mi intervención. Mi impresión es que la responsabilidad inicial la tiene el gobierno de Chile, una responsabilidad vinculada a que hechos como el que han ocurrido, como este específicamente, no son nuevos, se produjeron en la frontera entre Chile y Bolivia en el pasado, entre la frontera Perú-Chile, la frontera Bolivia-Perú, y en todos los casos el tema se resolvió a nivel diplomático y a nivel político, devolviendo inmediatamente a los soldados de uno u otro país uniformados que pudiesen haber cruzado inadvertidamente la frontera de otro país. Creo que ese es el punto de partida. Correcto. Ahora, usted decía algo interesante, decía que espera que su intervención esté exenta de estos adjetivos calificativos. ¿Cree que de ambas partes ha habido declaraciones, frases, adjetivos que no han sido prudentes? Creo que hemos llegado a un nivel, a un tono que no es el adecuado en una relación bilateral, aún asumiendo que se trata de una relación que enfrenta problemas, que enfrenta tensión y que se está tensionando cada vez más. Creo que esto es comprensible, hay argumentos y elementos que nos permiten entender, y en la óptica boliviana hemos comprendido que por lo menos no hubo una actitud amistosa. Me quedo con esa palabra de la declaración del vicepresidente de Bolivia en el tema de los militares bolivianos. Pero aún en un contexto como ese, mi impresión es que el tono del lenguaje es muy importante para evitar este ascenso, esta escalada que no nos lleva a ningún resultado ni desenlace positivo. Entiendo, por lo tanto, que no comparte el otro segmento de la declaración en que el vicepresidente de Bolivia habla de actitudes trogloditas y cavernarias. Aquí hay que hacer un distingo. Comparto plenamente el fondo, que es lo que importa, en las declaraciones del vicepresidente. Puedo discrepar en la forma, pero en algunos casos, sobre todo en el ámbito diplomático, la forma es significativa. Correcto. Señor Mesa, ¿está de acuerdo con el presidente Evo Morales cuando dice que los soldados bolivianos son rehenes políticos de Chile? Creo que hay que matizar el concepto. Creo que las autoridades chilenas retienen innecesaria e injustamente a los soldados bolivianos. Creo que no es correcto, no ha sido correcta la decisión de llevarlos a la justicia, porque no son delincuentes ni han cometido ningún delito, en el sentido en que el propio presidente Piñera lo planteó en una declaración anterior, cuando dijo: los detenemos no porque sean soldados de Bolivia, sino porque estaban armados. Es una consecuencia la una de la otra. Son soldados y por eso estaban armados, y estaban como soldados armados llevando adelante un operativo o parte de un operativo de lucha anticontrabando. En consecuencia, ahí me parece que estuvo el punto de partida equivocado de las autoridades de Chile. Señor Mesa, el año pasado hubo un incidente similar que se resolvió más rápidamente cuando Chile expulsó a militares bolivianos, y a su llegada a Bolivia el presidente Evo Morales los condecoró. ¿No cree que ese tipo de actitudes pueden ser entendidas como una provocación cuando esa vez sí hubo una salida más expedita y se les condecora a su vuelta a Bolivia? Creo que el contexto de esa decisión del presidente Morales está vinculado al giro que tuvieron las relaciones bilaterales entre Chile y Bolivia a partir de la decisión del presidente Morales de proponer la opción de un juicio internacional en el tema del mar. Es el tema del mar el que está en el fondo de esta relación tensionada, que es muy distinta a la que tuvieron el presidente Morales y la presidenta Bachelet. Y en ese contexto entiendo que ocurrió lo que ocurrió. La decisión, en todo caso, la decisión anterior, es un antecedente más importante, vuelvo sobre el punto de fondo y forma, que la condecoración. Creo que lo que aquí está en discusión es justamente por qué Chile no repite o no repitió lo que ha hecho no solamente en el caso bilateral con Bolivia, sino también con el Perú, y tanto de parte de Perú con Chile. ¿Y por qué cree usted que Chile actuó de manera distinta? Mi impresión es que esto está vinculado a una tensión, a una actitud negativa, quito la palabra negativa, a una actitud que es producto de la situación planteada en la reunión de la CELAC.
en ese momento, hay algo que me parece a mí muy claro, y lo he vivido yo en carne propia. En cuanto un presidente boliviano coloca en el escenario multilateral la demanda marítima y lo hace de manera explícita frente a sus colegas presidentes, la reacción del gobierno de Chile es muy dura y se siente rápidamente tocado. Es algo que no le gusta al gobierno de Chile. El gobierno de Chile preferiría encapsular el tema en una relación bilateral, y cuando Bolivia, haciendo uso de un derecho que me parece legítimo, marca la línea de la multilateralidad, ahí la reacción de los gobiernos de Chile en general ha sido un poco sobredimensionada. Sí, bueno, hay un incidente muy recordado en la cumbre de Monterrey, donde usted planteó precisamente ese tema. Estaba entonces el presidente Lagos de Chile y él le respondió diciendo: le ofrezco relaciones diplomáticas aquí y ahora. ¿Cree que son dos incidentes o dos intercambios, digamos, dentro de cumbres multilaterales que son asimilables, que son parecidos, lo que ocurrió en la cumbre de Monterrey, con usted como uno de los protagonistas, y lo que ocurrió ahora en CELAC? En el fondo, sin ninguna duda, en lo esencial, sin ninguna duda, porque tanto yo como el presidente Morales hemos colocado en el panorama del escenario multilateral la demanda marítima y la palabra soberanía, que está vinculada estrechamente con la demanda marítima boliviana. Y en el fondo, la reacción del presidente Lagos, en tema de fondo quiero decir, la reacción del presidente Lagos y del presidente Piñera han sido también categóricas en no aceptar que se incluyese la palabra soberanía y no aceptar que se tratase a nivel multilateral el tema. Estas son dos posiciones claras de ambos países. Diría yo que la diferencia fue que el tono utilizado tanto por el presidente Lagos como el mío fue distinto en la forma, probablemente porque nuestro estilo como presidentes, tanto el del presidente Lagos como el mío, son distintos de los presidentes Piñera y Morales. Diría que el intercambio entre los presidentes Piñera y Morales fue más duro en la forma. Sí, yo creo que lo que ha ocurrido en los últimos años en América Latina, no solamente el caso que estamos comentando, sino varios episodios, ha trascendido por el uso de adjetivos, por las acusaciones, por la forma en que se han manejado ciertos temas, lo que normalmente es un lenguaje diplomático y respetuoso. No es solamente un elemento, un hecho vinculado a lo que pasó en la CELAC en Santiago, sino que lo estamos viviendo en la cumbre iberoamericana, en confrontaciones entre otros presidentes que lamentablemente han manejado un tono que no ayuda a distinguir fondo y forma, y creo que esto es muy importante. Señor Mesa, ¿y este tipo de enfrentamientos en foros multilaterales ayudan en algo? Porque la impresión que da finalmente es que lo único que se logra es que las posiciones queden aún más enfrentadas, que además se dañen las confianzas personales y que finalmente la posibilidad de un diálogo fructífero sea cada vez más lejana. ¿Sirve para algo que Bolivia en los foros multilaterales presente los temas de esta forma y provoque, por lo tanto, la reacción de Chile? Permítame dos consideraciones sobre ello. La primera, en la hipótesis en que Bolivia no marque el tema a nivel multilateral y lo mantenga en el ámbito bilateral, lo que ocurre es que ese encapsulamiento hace que Chile dilate el tema, no se comprometa directamente. Aquí hay un elemento específico. Cuando hubo un acuerdo entre la presidenta Bachelet y el presidente Morales de tocar 13 puntos, de aceptarlos y que uno de ellos, el sexto, fuera el tema del mar, y discutirlos sin restricciones ni exclusiones, se planteaba una opción que nunca se concretó y que cuando el gobierno de Bolivia se lo planteó al gobierno de Chile, ya en la gestión del presidente Piñera, hubo dilaciones y nunca una fecha específica para hablar concretamente del tema del mar. Dicho esto, el punto número 2 es: en el ámbito bilateral no funciona, en el ámbito multilateral tú colocas ante el escenario internacional algo que es clave. Sí, Chile tiene que reconocer cuando mínimo que sí hay un problema pendiente entre ambos países. Y cuando Bolivia lo coloca en el tapete internacional, Chile se ve obligado a dar explicaciones y se produce lo que se está viviendo, la evidencia de que hay un conflicto, de que hay un problema. Si se encapsula en el ámbito bilateral, puede que en ambos casos no haya una solución, pero daría la impresión de que no pasa nada entre ambos países, y esto no es cierto. El tema del mar es un tema de fondo, es un tema profundo y es un tema que debemos resolver más temprano que tarde, y esa solución pasa por soberanía. Podrán haber otros elementos complementarios de preguntar cómo, pero creo que ese es un asunto que no se puede evadir. Señor Mesa, usted lo decía antes, hubo bastantes avances cuando de un lado estaba la expresidenta Bachelet y del otro el actual presidente Evo Morales. Luego eso se paralizó cuando los interlocutores eran Evo Morales de un lado y Sebastián Piñera del otro. Con todo lo que ha pasado en el último tiempo, ¿hay alguna posibilidad de que se avance, cree usted, en el año que le queda de mandato al presidente Sebastián Piñera, o más bien la estrategia de Bolivia va a ser sencillamente esperar a un próximo gobierno chileno?
Soy pesimista porque estamos viviendo un momento de tensión muy grande y se han generado un conjunto de, digamos, un abismo entre ambos gobiernos en esta gestión. Creo que hay que ser paciente, es un tema que Bolivia ha esperado más de un siglo, en consecuencia la paciencia es un elemento que debe aconsejarnos ahora. Mi impresión es que hay que esperar, hay que ver cuál es el desenlace político en la sucesión del presidente Piñera y reencaminar una negociación en la que el diálogo bilateral siempre será fundamental, pero yo he creído que eso no es excluyente, sobre todo en la óptica boliviana, para la trilateralidad, pero es un protagonista básico, y por supuesto la multilateralidad. ¿Y usted cree que si Michelle Bachelet volviera a ser presidenta de Chile, habría más posibilidades de negociar una salida soberana al mar para Bolivia? Lo que puedo decir es que mi impresión es que la presidenta Bachelet tuvo una actitud muy positiva con su colega Morales. Supongo que ese es un espíritu que ella mantiene y si ella tuviera la oportunidad de volver a ser presidenta no veo razón por la que ese espíritu cambiara. Pero no puedo llegar más lejos, sería adivinar cosas que no es correcto hacer. Durante su gobierno, señor Mesa, se planteó la posibilidad de utilizar el gas como un instrumento de negociación o un recurso estratégico, era la palabra correcta, de hecho se plebiscitó en un referéndum, para lograr una salida soberana al Océano Pacífico. Algunos lo llamaron gas por mar, sé que a usted no le gusta esa frase, pero así la conocieron muchos. De alguna manera, el presidente Evo Morales reflotó eso en la cumbre de la CELAC cuando plantea que si se logra una salida soberana al mar para Bolivia, Chile entonces podría beneficiarse del gas boliviano. ¿Cree usted que a futuro esa puede ser la llave para una solución finalmente, el tema del gas? Empezaría por decir que sería ingenuo de parte de Bolivia suponer que la oferta es tú me das mar y yo te voy a dar gas, o si tú me das mar yo te doy gas, porque ese es un trueque que, digamos, disminuye, degrada la profundidad de lo que estamos discutiendo. Este es un elemento fundamental. Yo creo que el concepto del uso del gas como recurso estratégico tiene que ver con la lógica que utilizó el presidente Paz Estenssoro en 1986 cuando intentó abrir un enfoque fresco e hizo una definición que me parece impecable. Chile y Bolivia son dos países profundamente complementarios económicamente. Yo añadiría, son en términos de Bolivia, en el caso de Chile, el país más complementario a Bolivia económicamente en todos nuestros vecinos es Chile. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que tenemos por delante es un gran camino de intercambio económico y comercial que se está frenando, que se está bloqueando por el tema de la cuestión marítima boliviana. Por eso coincido con el presidente Morales, no en tanto se interprete gas por mar. El presidente Morales empezó diciendo, resuelto el tema del mar, podríamos tener muchísimos caminos y tocó el tema del gas. Creo que este es un elemento clave. Si simplificamos las cosas a la frase gas por mar, perdemos la comprensión de lo que en el fondo está pasando, que la relación de Bolivia y Chile tiene un camino espectacular a futuro que está bloqueado por el famoso problema del mar que debe ser resuelto a fondo, no simplemente con un parche que sea una zona económica especial o accesos adicionales al libre comercio que hoy tenemos con el Tratado de 1904. Le agradecemos a Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, por esta conversación con CNN Chile. Muchas gracias, buenas noches. No, por el contrario, buenas noches.